Y luego, digamos, el tratamiento más profesional del riesgo, que es analizar y medir el riesgo de las operaciones. Básicamente por dos vías, porque yo sé que trabajáis mucho el tema del riesgo. Y además necesitaríamos otro día casi para hablar de riesgo. A través del análisis de sensibilidad y la creación de escenarios que comentabas antes. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? ¿Cómo se hace el análisis de sensibilidad? Pues es muy sencillo. Un trabajo muy mecánico, y que realmente hasta que no se ha generalizado el uso informático para hacer esto, pues se hacía poco en términos de inversiones, porque consiste en someter todas y cada una de las variables del proyecto a una desviación adversa, independientemente una de otra, a no ser que estén relacionadas, evidentemente. ¿Qué pasa si la inversión en terreno se desvía un 10%? Es decir, es un 10% más. Y vuelvo a tomar medidas y dejo todo lo demás exactamente como estaba inicialmente. ¿Qué pasa con la TIR del proyecto? ¿Qué pasa con el BON del proyecto? ¿Qué pasa con el periodo de recuperación del proyecto? ¿De acuerdo? Vuelvo a poner el terreno a su nivel de valor inicial más probable. Y me voy a los edificios. ¿Qué pasa si los edificios, en inversión en edificios, se dispara un 10%? Vuelvo a tomar medidas de TIR, vuelvo a tomar medidas de BON, vuelvo a tomar medidas de periodo de recuperación. Una a una las variables. Y eso con todas las variables del proyecto. Y un proyecto mediano puede tener 60, 70 variables, uno a uno, e incluso con el horizonte temporal. Es decir, desplazando los calendarios. ¿Qué pasa si el calendario va para un lado o para otro? Bien. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Facilitarnos el trabajo a nosotros. A vosotros sobre todo. Disculpadme. Se trata de identificar cuáles son las variables críticas del proyecto. Porque si de esas 60 variables yo someto una desviación adversa de un 10% a la mayoría de esas, el proyecto en términos de rentabilidad y liquidez ni se entera. Me cae un poco el BON, cae un poco la TIR, pero no... Cae menos que proporcionalmente a lo que se ha desviado adversamente esa variable. Pero hay variables en el proyecto que como le toca un 10%, la TIR cae mucho más del 10%. ¿De acuerdo? Y que el periodo de recuperación se alarga mucho más. Esas son las variables que tengo que vigilar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo del análisis de sensibilidad. Identificar esas variables críticas del proyecto. Que al final en un proyecto mediano no son tantas. Pueden ser 4 o 5. Pero claro, tengo que saber cuáles son. ¿A qué es más sensible el proyecto? Si es al precio de la materia prima, cada proyecto será una cosa. Si es al nivel de los salarios, si es... Típicamente en un proyecto, ¿cuál es la variable más crítica? Una de las más críticas que aparece siempre, las ventas. ¿De acuerdo? Entonces, ya identificadas esas variables críticas del proyecto, eso no significa que me olvide todas las demás, porque claro, si todas las demás me desvían a base de poquito a poquito, pero en principio el énfasis en, volvamos al estudio de mercado. Vamos a volver a estudiar esto. Vamos a volver a estudiar los costes de aprovisionamiento. Vamos a hacer otro análisis de qué está pasando en el mercado. ¿De acuerdo? Respecto a la evolución de las materias primas. ¿Cómo podemos cubrir ese riesgo? Y cubro el riesgo, porque se incluyen más costes, pues en aquellas variables críticas, que no me puedo permitir el lujo de que se me desvíen adversamente, porque se me hunde el proyecto en términos de rentabilidad. ¿Vale? Y entonces, a lo mejor, en ese momento, los tipos... Pongamos por caso que hay los tipos de interés están más o menos estables, puedo contratar un fijo variable, no necesito cubrir ese riesgo. Pero vamos al mercado de futuros para asegurarnos el precio de las materias primas. Oiga, que te va a salir más caro, sí, pero prefiero eso a que el precio de las materias primas se vuelva a disparar con la inestabilidad mundial y el proyecto se vaya al garete. Prefiero comprar futuros sobre materias primas u opciones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo cubro todo eso? Pues para eso tengo que identificar y no malgastar, bueno, porque le hago seguro a todo. En definitiva, esto es hacer seguros. Le hago seguro a todas las variables. ¿Y cómo es? No, vamos a identificar cuáles son las variables que realmente merece la pena pues gastarse en la póliza de seguro, que puede ser un futuro, una opción o un acuerdo con alguien. ¿De acuerdo? Proveedores a cambio de margen, lo que sea.